Bueno, estamos con Marcelo Taborda, analista de política internacional, que ha estado en todas las elecciones, esta última no pudo estar, así que conoce y mucho cómo es el proceso eleccionario en Brasil. Y Marcelo, lo que te preguntamos, ¿cómo gana Bolsonaro? ¿Por qué gana un político con un discurso del odio, ¿no? Le dicen el Trump de Brasil. Sí, bueno, algunos brasileños dicen que es una mezcla de Trump y Rodrigo Duterte, que es el presidente de Filipinas, aquel que llegó al poder con la promesa de acabar matando a narcotraficantes y a drogadictos, o sea, metiendo en la misma bolsa a los que son víctimas también del negocio de las drogas. Quiero decir que seguramente hay muchas razones, no es una sola y hay un cúmulo de reacciones, tanto como la diversidad que entraña Brasil. Recién escuchaba ahí algunos de los números que decías. Hay que apuntar que Bolsonaro gana con el 57 millones de votos. 57 millones de votos. Y un poco más. Y Fernando Haddad, que es el segundo, logra 47 millones. La diferencia fue de 10.700.000. Pero 47 millones es más que toda la población de la Argentina. Y si querés otro dato que refleja la magnitud de este país continente, sumando los votos nulos, los votos en blanco, entre sí suman más que la diferencia que le sacó de 10.700.000 Bolsonaro a Haddad, y si a eso le agregamos quienes ayer no fueron a votar, casi que estamos hablando de 43 millones de personas, entre los que se abstuvieron, los que votaron nulo y los que votaron en blanco. Casi otra Argentina. ¿No es obligatorio el voto en Brasil? Es exactamente igual que acá, de 16 a 18 años es optativo, de más de 70 optativo y de entre 18 y 70 es obligatorio. ¿Y qué habrá pasado para que se elija a Bolsonaro? ¿Hay hartazgo? ¿Los casos de corrupción generaron mucha desconfianza en el elector brasileño? Hay que decir que casi toda la clase política tradicional o los partidos tradicionales sufrieron un duro embate y un duro revés en la primera vuelta. Pero bueno, se focaliza en el Partido de los Trabajadores porque era el que aparecía con su líder, Lula da Silva. Hay que decir también esto, su histórico líder que venía arriba en casi todas las encuestas hasta los primeros días de septiembre, cuando se lo inhabilitó, claro, y se dijo que no iba a poder ser finalmente el candidato, tuvo que recurrir a este plan B. Fernando Haddad en muchos sectores de Brasil, en el norte de Brasil, si bien había sido ministro de Educación y de alcalde o prefecto de San Pablo, era desconocido. En algunos lados era literalmente desconocido. Entonces empezó remando con un 4% hasta llegar ayer al 44,87% que terminó con el cómputo final de votos. Para ellos ha sido una elección muy importante. Obviamente es dejar el poder después de 4 elecciones. Las últimas 4 la había ganado el Partido de los Trabajadores, pero en este voto castigo, el cual termina catapultando a Bolsonaro, también quedaron muy afectados partidos tradicionales como el Partido de la Socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso, que llevó esta elección en la primera vuelta candidato al ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, y el partido de Temer, el Movimiento Democrático Brasileño, que si bien no había impuesto por las urnas candidatos presidenciales, tuvo 3 presidentes desde que volvió la democracia a Brasil en 1985. José Sarney, luego lo tuvo a Itamar Franco y finalmente a Michel Temer. Es decir, esta clase política era la que recibió el castigo. Ahora, ¿por qué Bolsonaro o de dónde sale Bolsonaro? Bueno, él se presenta como un outsider, pero tiene ya 27 años como diputado federal, además concejal, además una historia de, si se quiere, paso por diferentes partidos pequeños, por 9 partidos en total desde que empezó su actividad política en 1989, un ex capitán del ejército, y articulando un discurso que muchas veces apuntaba a sectores donde había demandas populares. Por ejemplo, el tema de seguridad, con el combate a la delincuencia que por crímenes violentos o muertes violentas deja más de 62.000 víctimas fatales por año en Brasil. Y con ese discurso articulándolo y con el apoyo de determinados sectores fue empezando a visibilizarse. Primero con las protestas que se escenificaron en San Pablo y luego en otras grandes ciudades de Brasil contra los incrementos de transporte y de tarifas en el año 2013, 2014, las primeras protestas contra el Mundial de Fútbol en el 2014 también, y el impeachment a Dilma Rousseff, donde él ahí termina de irrumpir definitivamente con esta dedicatoria de su voto contra Dilma Rousseff y a favor de su destitución, que lo dedicó precisamente al teniente coronel Ustra, que era el torturador de Dilma en la época. Él llamó el pavor de Dilma en la época de la dictadura. Y ese voto, en esa sesión escandalosa del Congreso en abril del 2016, terminó de instalar su nombre, a punto tal que en las marchas que se hacían después pidiendo la destitución,
quisieron participar otros candidatos o recorrían las calles otros candidatos de partidos tradicionales, como por ejemplo Aécio Neves o José Serra, que también fue gobernador de San Pablo y fue canciller de Temer, y los terminaban repudiando y la gente en las calles diciéndole a ustedes les va a pasar lo mismo, y de pronto aparecía Bolsonaro y terminaba siendo llevado en andas. Y al principio todo el mundo lo tomaba como un fenómeno marginal. En esto coincide con el señor que está en la Casa Blanca, con Donald Trump, al que al principio todo el mundo no tomó demasiado en serio. Y decían, se va a caer o lo van a limitar las propias estructuras de poder y va a quedar en el umbral, pero no va a llegar. Bueno, y eso pasó. No pasó. Marcelo, ¿con qué Brasil se encuentra Bolsonaro? Fundamentalmente, en este momento, el problema que deberá atacar es el tema de la desocupación, altos índices de desocupación. Y la violencia. La violencia que él ha prometido erradicar de alguna manera, que va a ser quizá la primera exigencia que tendrá de parte de su electorado. Un electorado también bastante heterogéneo, porque ayer hubo mucho voto que fue a Bolsonaro, que no es por Bolsonaro, sino que fue, por ejemplo, un anti-PT o un anti-política tradicional. Y también tratar de dar respuesta a esto de encauzar a Brasil rápidamente en un concierto internacional diferente al que tenía, que no era malo. No nos olvidemos cuando Lula deja la presidencia en 2010, en enero del 2011, en manos de Dilma Rousseff, se va con un 80% de popularidad y los líderes de todo el mundo, encabezados por Barack Obama, ponderaban al Brasil de los milagros. Es decir, esto que dice ahora Bolsonaro, vamos a volver a los países desarrollados. El cambio radical, ¿no?, que tiene pero además de esta elección. Con un discurso que a todas luces no es cierto, porque habla de que vamos a alejar a Brasil de los países de izquierda del comunismo. Con el PT nunca llegó ni siquiera a esbozarse un parentesco de las políticas del Partido de los Trabajadores. Favorecieron a 30 millones de pobres, a los cuales sacó de esa situación de pobreza, pero también a los grandes banqueros, a los que hacían grandes negocios. Asume el 1 de enero, pero ya dijo que va a hacer varios cambios, reestructuraciones, por ejemplo, en los ministerios. Y algo que nos compete a nosotros, ¿no?, saber qué va a pasar con la relación argentina. Y ya en su primer discurso dijo, a través de sus asesores, que no está en primer término ni Argentina ni el Mercosur. Sí, concretamente lo dijo Pablo Guedes, que es quien va a asumir la cartera de Hacienda o de Economía, tal vez una superestructura o un superministerio que se crearía, porque hablan de fusionar para reducir carteras con planificación y otro tipo de injerencias, con lo cual tendría mucho peso. Y Pablo Guedes es un hombre surgido de la Escuela de Chicago, ultraliberal, es el que de alguna manera llevó tranquilidad a los mercados después de la primera vuelta. Cuando la primera vuelta lo ve llegar a Bolsonaro con esa posición o esa diferencia tan grande de casi 18 millones de votos sobre Haddad y con un resultado prácticamente cantado, la bolsa subió, el dólar cayó en su cotización, había llegado a casi 4,20. Bueno, este señor Guedes dijo: Argentina ni el Mercosur son nuestra prioridad, después de que periodistas argentinos acreditados en Brasil y enviados especiales lo indagaron al respecto. ¿Y qué significa esto? Que probablemente busque alinearse nuevamente con Estados Unidos de una manera directa y apartarse un poco de lo que son los BRICS, es decir, la alianza de Brasil con Rusia y con China. Pero además hay otro aditamento en esta afirmación, y me recuerda un poco a alguna vez estando en Brasil después de la primera elección de Lula, hablando con Marco Aurelio García, quien ya falleció y era el asesor en política exterior. Me dijo: Argentina y a Brasil nos ha ido muy mal por pelearnos entre nosotros para ver quién queda mejor o quién es más condescendiente con Estados Unidos. Cuando logremos articular políticas comunes y funcionar realmente integrados, nos vamos a hacer oír con otra voz y otra presencia en el mundo. Si eso que se había de alguna manera conseguido con el Mercosur y con la UNASUR se abandona, no solamente nos va a perjudicar a nosotros, sino a la región, porque otra vez perdemos en el concierto de las naciones con nuestro propio peso específico ante los poderosos. Ojalá que eso no pase. Por último, ¿es la misma grieta después de la elección que tuvimos nosotros en el 2015? ¿Es la misma grieta la que se presenta en Brasil? Creo que por ahí traspolar a veces realidades es muy difícil y cuesta mucho. Brasil tiene sus propias particularidades con su componente racial, con sus orígenes. Pero quedaron con una grieta. Sí, y eso ya se evidenció en 2014 cuando Aécio Neves, que había perdido, le dijo a Dilma que iba a haber una suerte de tercer turno, como prometiendo una instancia posterior, que ocurrió después con el impeachment. Ahora hay que ver, porque anoche veíamos el discurso de Haddad y que dijo: no se olviden que nosotros representamos a un 45% de los votos, a 47 millones de personas, como diciendo:
acá las minorías también se tienen que respetar, y si uno se atiene al discurso previo de Haddad, tiene como para preocuparse si es parte de alguna de las minorías a las cuales él atacó vehementemente durante toda la campaña. Bueno, habrá que esperar entonces. Habrá que ver qué pasa a partir del 1 de enero. Marcelo Taborda, muchas gracias por estar con nosotros.